Buenas, mi nombre es Astrid Timauri y en esta oportunidad les voy a presentar un resumen de cómo realizar una auditoría informática de base de datos. Una vez que tenemos seleccionado el cliente o el cliente ocurre a nosotros por que necesita una auditoría, debemos realizar una carta de presentación. Esta carta de presentación debe tener la oferta que vamos a presentar al cliente. Podemos ver en el ejemplo que está especificado una carta de presentación para el cliente. En este caso el ejemplo es la empresa se llama Sysranca y vemos que tiene la fecha en que se está realizando la identificación del cliente, lo que se va a realizar, que en este caso es una auditoría informática de base de datos, y las actividades desglosadas por fases, fase 1, 2, 3 y 4. Posteriormente voy a estar explicando cada una de estas fases. Siguiendo con el primer informe, esta carta de presentación va a contribuir a la primera parte del primer informe que se va a presentar al cliente. Debemos especificar el alcance. Se define el alcance de la auditoría de base de datos, que va a contener la fecha específica donde se va a realizar esta auditoría. Definimos un objetivo general, en este caso realizar una auditoría de informática de base de datos a la empresa Sysranca. De este objetivo general se van a desglosar los objetivos específicos. Acá, dependiendo de los objetivos planteados por la empresa, vamos a determinar estos objetivos específicos. Luego pasamos a realizar las actividades. Estas actividades son las que van a estar divididas en fases. Esta fase tiene una primera fase que va a ser el contacto con el cliente. Este contacto con el cliente va a tener una entrevista preliminar donde vamos a obtener toda la información requerida sobre el sistema o sobre la empresa para utilizar en la auditoría. Tenemos que solicitar documentos como es la estructura, la visión, misión o el sistema de negocio para tener una idea de cómo funciona la empresa. Determinamos el alcance de la auditoría y elaboramos una matriz de análisis de auditoría. También realizamos un cronograma, un programa de actividades. Estas actividades, como estamos en el ejemplo, están todas las actividades que estamos realizando, las horas que se van a cumplir y en qué semana o en cuánto tiempo esto se va a cumplir. Esto es un cronograma de actividades que debe cumplirse a cabalidad. Tenemos que, luego del cronograma, pasamos a la matriz de análisis de auditoría. En este caso que estamos realizando la auditoría de informática de base de datos. Tenemos nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico. Tenemos que cada objetivo específico tiene una dimensión y unos indicadores. Y aquí vamos a especificar los instrumentos que vamos a realizar para nuestra auditoría o para tener toda la información que vamos a requerir en la auditoría. En este caso son las entrevistas, pruebas de acceso a la base de datos, pruebas de mecanismo de copias de seguridad, observación de estructuras, test, cuestionarios, manuales de usuarios y manuales de sistema que son requeridos para el manejo de la base de datos. Seguimos con el programa general de la auditoría informática, que lo tenemos acá, que contiene la planificación, que es cada una de las etapas, la fase 1, desarrollo de la auditoría, la fase 2 y la fase 3, que es el informe final. Esta fase 1 está contenida en el programa con el encargado del equipo designado para estas actividades en el tiempo requerido, especificado acá en este programa general. Y que tenemos finalmente de este primer informe el cronograma de actividades, donde se cumplen las horas y el tiempo requerido para cada una de las actividades. Aquí tenemos la fase 3. La fase 3 va a constar del informe y las recomendaciones que vamos a hacer al cliente sobre
las observaciones que se hicieron en la auditoría. Posteriormente voy a explicar detalladamente cada una de las fases del informe. Entonces tenemos ¿qué es la auditoría de base de datos? Es un proceso que nos permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos. Implica el seguimiento y registro de los eventos que se producen en el motor de base de datos, incluyendo la capacidad para determinar quién accede a los datos, cuándo accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación accedió a estos datos, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia de SQL ejecutada y cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Entonces, la auditoría de base de datos es uno de los procesos fundamentales para apoyar la responsabilidad delegada a las tecnologías de la información por la organización frente a las regulaciones y en su entorno de negocio o actividad. ¿Quiénes pueden participar en la auditoría de base de datos? Auditores de sistemas, tecnologías de información, departamentos, cumplimiento corporativo, riesgo corporativo, seguridad informática. Acá es importante señalar que debemos separar los cargos o las responsabilidades que están inherentes a la empresa, es decir, los representantes o los encargados de las bases de datos no pueden participar de manera activa en la auditoría de informática. Las personas pueden usuarios de la base de datos, los designados como son los gerentes, los analistas, los administradores, solo tendrán una participación en calidad de cooperantes. Es decir, responderán a las encuestas, a los cuestionarios o a las preguntas que los auditores puedan realizar. Esto para evitar o para asegurar, mejor dicho, para asegurar la confiabilidad de los resultados de la auditoría. La auditoría de base de datos tiene otros términos similares como son auditoría de datos o monitoreo de datos. Entonces debemos definir cuáles son los objetivos principales de la auditoría de base de datos. Principalmente tenemos que impedir el acceso externo, impedir el acceso interno a usuarios no autorizados y autorizar el acceso solo a los usuarios autorizados, valga la redundancia. Con la auditoría de base de datos, ¿qué se busca? ¿Qué queremos obtener? Debemos o queremos monitorear y registrar el uso de los datos por los usuarios autorizados o no, mantener trazas de uso y del acceso de base de datos, permitir investigaciones, generar alertas en tiempo real. Estos objetivos normalmente están orientados a impedir el acceso interno. Para esto vamos a usar varios instrumentos. Tenemos instrumentos de evaluación, que es la investigación preliminar, que es obtener el inventario de los recursos, hardware, software o todos los equipamientos que están referidos a la base de datos o a las tecnologías del departamento de donde se encuentran las bases de datos principales de la organización. Y la información relevante para apoyar el examen que el equipo de auditoría realizará. Esto es el conocimiento del negocio y del sistema, cómo opera, su misión, visión y su información respecto al negocio. El resultado de esta recopilación se organiza en un archivo de papeles de trabajo denominados archivos permanentes o expedientes continuos de auditoría. El conocimiento del negocio y del sistema será la información sobre la empresa y su objetivo y su objeto social, sobre las políticas y las normas que la rigen, además como toda la información referente al sistema de base de datos. Debemos definir grupos de riesgo, escenarios de riesgo de sistemas de bases de datos y agrupaciones. Podemos también realizar una evaluación del estado del control existente o checklist. Se revisa el entorno con ayuda de una lista de control que consta de una serie de cuestionarios o preguntas para verificar. Es un método bastante repetitivo y pertenece a lo que se denomina una metodología tradicional.
Acá tenemos para esta checklist va a determinar problemas por seguridad en instalación o acceso físico, riesgos relacionados con el acceso lógico y la privacidad a la base de datos y causados por la relación sistema operativo, y también los riesgos asociados a las aplicaciones. Acá vamos a hacer voy a hacer un paréntesis para mencionar las reglas o unas recomendaciones COVID para la auditoría de base de datos. Sobre los procedimientos COVID tenemos objetivos de control que me van a ayudar a garantizar la calidad de la auditoría de base de datos, no solo lo de base de datos, sino las auditorías en general. En este caso voy a mencionar algunos procesos y dominios de COVID que me van a ayudar a realizar esta auditoría, como son el objeto de control de PO2, definir una arquitectura de información en el área de planificación y organización. Tenemos el 2.1, modelos corporativos y de arquitectura de información, 2.2, diccionarios de datos corporativos y reglas de sintaxis de datos, el 2.3 que va a ser esquema de clasificación de datos, 2.4 es gestión de integridad. Estos procesos me van a ayudar a definir estándares de calidad para nuestra auditoría informática de base de datos. También tenemos que un objetivo de control o el dominio que va a ser el DS11, gestionar los datos en el área de entrega y soporte. Como vemos, tenemos los requisitos de negocios para la gestión de datos, los planes de almacenamiento y retención de datos, sistema de gestión de bibliotecas de medios, eliminación de datos, copias de respaldo y restauración, requisitos de seguridad para la gestión de datos. Esos fueron algunos de los dominios y procedimientos que me van a ayudar a gestionar la calidad o a definir la calidad de nuestra auditoría de base de datos basados en COVID. Aunque existen distintas metodologías que se aplican en la auditoría informática, prácticamente cada firma de auditores o cada empresa desarrolla su propia metodología. Estas generalmente las podemos agrupar en dos clases. Tenemos una metodología tradicional, por ejemplo, realizar una serie de preguntas, encuestas y cuestionarios, como por ejemplo existe una metodología de diseño de base de datos. Los usuarios responderán si no o no aplica, debiendo registrar el auditor el resultado de su investigación. Y esto lo comenté anteriormente, que es la evaluación en el estado de control existente o checklist. Este tipo de metodología, el auditor revisa el entorno con la ayuda de una lista de control que consta de una serie de cuestionarios o preguntas para verificar. Esta técnica suele ser aplicada a las auditorías de productos de base de datos, especificándose en la lista de control todos los aspectos a tener en cuenta. Tenemos otra metodología, que es la metodología de evaluación de riesgos. Este tipo de metodología es la que propone ISACA y empieza fijando los objetivos de control que minimizan los riesgos potenciales a los que están sometidos el entorno. Algunos de estos riesgos son el incremento de la dependencia del servicio informático debido a la concentración de datos, mayores posibilidades de acceso a las figuras del administrador de la base de datos, incompatibilidad entre sistemas de seguridad de acceso propios del sistema de gestión de base de datos y el general de la instalación. Estos como solo son algunos de los riesgos que podemos tener presentes y que por lo que se aplica la metodología de evaluación de riesgo. Esta es recomendada por ISACA. Primeramente se fijan objetivos de control que minimicen los riesgos potenciales de la instalación, como los riesgos que mencioné anteriormente. El sistema de gestión de base de datos deberá preservar la confidencialidad de la base de datos. Una vez establecidos los objetivos, se fijan técnicas específicas de control. Se habrán de aplicar para verificar los objetivos que anteriormente planteamos. Establecer perfiles, como por ejemplo son establecer los perfiles de usuario,
con sus accesos correspondientes, obligatorios, perfiles de administrador, etc. Como siempre, las técnicas a aplicar pueden ser preventivas, detectivas o correctivas, y sería importante que se haya realizado los tres tipos. Se diseñan pruebas de cumplimiento a incluir en las técnicas y objetivos concretos. Se diseñan pruebas sustantivas que medirán el impacto de las deficiencias. Una vez valorados los resultados de las pruebas, se obtienen conclusiones que serán recomendadas y discutidas con los responsables directos por el área afectadas con el fin de corroborar los resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en su caso sugerirá las posibles soluciones. Esta técnica será utilizada por el auditor en el entorno general de un sistema de base de datos, tanto su desarrollo como durante su explotación. Una vez que se han aplicado todos estos instrumentos, se observan, evalúan y se presenta el informe final con las recomendaciones respectivas. Esto fue el informe final de la auditoría informática y vimos cómo paso a paso se realiza una auditoría informática de base de datos. Espero que este video, este pequeño tutorial les sirva de ayuda y pueda ser útil en sus investigaciones. Hasta una próxima entrega.